Bien, hermanos, les invito a abrir sus Biblias en 2 Corintios capítulo 4. En un momento vamos a leer la Escritura. Pero simplemente quiero hacer un repaso del enfoque que estamos dando durante estos 6 domingos, empezando el domingo pasado, que tiene que ver con la misión de Dios. Estamos tratando de ver una enseñanza que quizá no es lo que hemos estado haciendo siempre, que es la predicación expositiva. No es un pecado predicar de otra manera, pero siempre hacemos una exposición del texto, como va a pasar hoy en algunos textos que vamos a ver. Pero la idea es que nosotros tengamos una comprensión teológica, y cuando digo teológica, por favor, recuerden que los cristianos no debemos asustarnos de la palabra teología, porque los cristianos deben ser teólogos. Tienen que conocer a Dios a través de la doctrina, a través de la enseñanza. Pero estamos viendo un enfoque teológico porque la teología es lo que fundamenta nuestra fe, la Escritura, el concepto de quién es Dios, de qué es la Biblia, la palabra de Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo. Esto es teología, necesitamos conocerlo. La teología sistemática, como mencioné el domingo pasado, es aquella que va a través de diferentes temas por grupos, los va tomando, teología sobre Dios, sobre el Espíritu Santo, sobre Cristo. Y la teología bíblica es aquella que toma un tema y va a través de toda la Escritura. Eso es lo que nosotros estamos haciendo durante estas semanas. Y el domingo pasado, sobre el tema de la misión de Dios, hablamos sobre el hecho de recuperar la memoria, porque lo que queremos hacer es entender cuál es la misión de Dios. ¿Cuál es el propósito que persigue Dios desde la eternidad pasada a la eternidad futura? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Porque cuando hablamos de la misión de Dios, naturalmente alguien piensa, bueno, es la evangelización del mundo. Pero esa no es la misión de Dios. Queremos enamorarnos de Dios, queremos enamorarnos de su propia gloria, porque la misión de Dios es su propia gloria. Y he tenido la dicha de tener mayor contacto con lecturas estas semanas. Uno de lo que he leído mucho es el pastor Piper. Él es un fanático de este tema. Yo ni me acordaba de esto, pero empecé a buscar, mirar. Tenía libros, empecé a leer y me empecé a entusiasmar tanto, de disfrutar más y más. Así que estoy contento de cosas que yo les voy a compartir también, que he aprendido de esto. Pero ¿cuál es el enfoque que quiero dar para todos nosotros? Voy a usar una ilustración. Ayer fuimos al Valle de la Luna, llevar a Pamela, que no conocía el Valle de la Luna, en Roca. ¿Han estado en el Valle de la Luna? Les animo a que vayan al Valle de la Luna, en Roca. Es increíble ese lugar. Yo he ido varias veces desde que estamos ahí. Antes hemos ido con los jóvenes, hace unos años fuimos a visitar ese lugar. Pero me gusta cuando va alguien que no conoce. Y yo creo que van a tener la misma idea. Cuando ustedes van a un lugar que les gusta y llevan a alguien que nunca vio ese lugar, les entusiasma eso, ¿no? Porque quieren ver la reacción de la persona y porque quieren que sientan lo mismo. Ahora, esto es una ilustración muy, muy vaga, pero yo quiero que lo traslademos y nos elevemos espiritualmente y pensemos que si nosotros tuviéramos un deleite en la gloria de Dios, en la misión de Dios tan grande, tan profundo, tan fantástico, tan abrumador para nuestras vidas, que llene nuestros corazones, nuestras mentes, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, estaríamos súper entusiasmados de llevar a otros a ese mismo lugar. Yo quiero que veas esto. De hecho, eso es lo que Juan hace en su primera carta, lo que hemos visto y oído, lo que hemos anunciado, lo que hemos tocado con nuestras manos, tocante al verbo de vida. Pedro lo dice, nosotros les compartimos la gloria de Dios cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. Nosotros vimos su gloria y comparten estas cosas. Vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Juan no pierde mucho tiempo al iniciar su evangelio y expresar esto. Vimos su gloria. Y yo espero que recordemos que si entendemos cuál es la misión de Dios, que es su propia gloria, desde la eternidad pasada, en el presente y la eternidad futura, nosotros podamos
tener una visión mucho más profunda y mucho más grande del Evangelio que compartimos a otros. Y cito la frase de este hombre que mencioné el domingo pasado. Dijo: una de las tragedias más grandes de la caída, el pecado, Génesis 3, es que nos cansamos de las glorias familiares. Es como que uno se cansa de ir al Valle de la Luna, porque ya es tan familiar. Eso es una tragedia. Cansarnos de las glorias familiares. Y es una tragedia cuando nos cansamos de la manifestación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es una tragedia para nuestras vidas y es una tragedia para el mundo perdido sin Cristo. Cuando nosotros que tenemos este mensaje nos familiarizamos. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos en el Antiguo Testamento que salieron y vieron un montón de despojos y tomaron despojos y lo escondieron y tomaron otro despojo y lo escondieron y de repente dijeron: no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva y si callamos, ¿qué nos va a pasar? Es decir, nos estamos familiarizando con estas cosas, pero no es para nosotros, es para todos. Vayamos a decirle las buenas nuevas, que hay comida acá. Leamos 2 Corintios 4 para continuar. Versículo 1 hasta el versículo 6, aunque solamente vamos a mencionar algunos de estos textos hoy, más adelante del sermón. Dice 2 Corintios 4, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando en astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La misión de Dios es desplegar su propia gloria, su belleza, su hermosura desde la eternidad y hasta la eternidad. Y todo lo que pasa en el transcurso de la historia del hombre sirve para el cumplimiento de este propósito final. Es decir, Dios cocina toda la historia de la humanidad y de la iglesia de Cristo para que cuando estemos en su gloria, todo esto que ha ocurrido contribuya a que nosotros podamos decir con los salvados: aquel que es digno de recibir la gloria y la honra, porque con su sangre nos redimió para Dios. La salvación en la presencia de Dios será un recuerdo de la gloria de Dios. Lo que aconteció aquí en la tierra será un recuerdo de la gloria de Dios. Dios está trabajando en eso. Esa es la misión de Dios. La gloria de Dios es la meta de todas las cosas. La gloria de Dios es la meta unificadora de la historia. Nuestro sermón de hoy, domingo pasado, era recuperando la memoria, y usamos Efesios capítulo 1, donde tanto la predestinación como la adopción, como la justificación, como la elección, todas estas cosas, dice claramente el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, es para alabanza de la gloria de su gracia. No es una expresión repetitiva de Pablo, está explicando que este es el propósito de nuestra salvación, es para alabanza de la gloria de su gracia. En pocas palabras, nosotros no somos el centro de la historia, no lo somos. Y en esta mañana vamos a aprender nuestro segundo tema en esto de la misión de Dios, que es el Evangelio de la gloria de Cristo. Recuperando la memoria para la gloria de Dios y el Evangelio de la gloria de Cristo. Yo quiero que consideremos el Evangelio de la gloria de Cristo. Les recuerdo que los próximos
sermones serán básicamente estos: la gran comisión, el plan para hacer conocida su gloria, cómo participamos de la misión de Dios predicando el Evangelio, cómo participamos de la misión de Dios haciendo discípulos, cómo participamos de la misión de Dios plantando iglesias. Eso será el 28 de abril, si Dios quiere. Pero, ¿cuál es el mejor resumen de toda esta serie, de la misión de Dios? ¿Cuál es el mejor resumen de cómo esto se aplica a nuestras vidas? Es este. Cuando Isaías vio la gloria de Dios, se transformó en un misionero. Ese es el resumen más corto que puedo hacer. Cuando Isaías vio la gloria de Dios, se transformó en un misionero. Cuando los discípulos vieron la gloria de Cristo, se transformaron en pescadores de hombres. Ahora, yo no estoy diciendo que cuando hablamos de misionero, no estoy hablando del misionero que va a otros lugares. Estoy hablando de cualquier persona que tiene un trabajo X aquí, pero es un misionero en su fábrica, es un misionero en su trabajo. Después que ve la gloria de Dios, se da cuenta que el propósito para el cual está aquí es para dar a conocer esa gloria a aquellos que están sin Cristo. O sea, ya no es llenar los bancos de la iglesia, ya no es tener miembros de la iglesia, ya no es simplemente que la gente venga al culto. La meta es ser un misionero para desplegar su gloria, para mostrar su gloria. Santos, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu santidad. No, está llena de tu gloria. Cuando nosotros veamos como individuos regenerados y como comunidad cristiana local la gloria de Dios, cuando la iglesia de Villa Regina pueda profundizar más, podamos profundizar más en la gloria de Dios. Y por eso digo, capaz que suena raro, ¿no? Porque dice, pastor, ¿qué está diciendo? ¿Que nosotros nunca pensamos en la gloria de Dios? Yo te animo a examinarte sobre eso, como yo lo estoy haciendo cada semana. Si realmente no me familiaricé con gloria a Dios sea la gloria, queremos glorificarte, Señor, si no estamos tan familiarizados y hemos trillado esa frase, o si realmente estamos profundizando en lo que es la gloria de Dios, la cual nunca vamos a terminar de conocer. Pero cuando veamos como iglesia local la gloria de Dios, no va a ser otra respuesta posible que no sea la de Isaías. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Y es el plan que humildemente persigo en esta sextuple presentación del tema durante estos domingos de marzo y abril. Bien, ¿dónde entra el Evangelio? El Evangelio de la gloria de Cristo que recién leímos. ¿Qué lugar ocupa el Evangelio en la gloria de Dios? ¿De qué manera la Escritura lo presenta? ¿Cómo podríamos valorar el Evangelio a partir del hecho de entender que la misión es su gloria, su propia gloria? ¿Cómo ubicamos el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo? Bueno, quiero que piensen en una sencilla ilustración que se me ocurrió. Una soga, como la soga de colgar la ropa. Esta soga es la gloria de Dios. Va de punta a punta. Y en esta soga colgamos Dios, hombre, Cristo, respuesta. Sabemos que eso lo hemos aprendido muchas veces acá. La mejor forma de pensar en el Evangelio y la evangelización es Dios es santo, es soberano, es creador, el hombre es pecador, Cristo ha muerto por sus pecados, la respuesta es el arrepentimiento. ¿Está? Lo tenemos claro eso. Dios, hombre, Cristo, respuesta. En esa soga de la gloria de Dios vamos a colgar cada una de estas cosas. No vamos a hablar de lo primero, porque nos ocuparía, de hecho todos nos ocuparía mucho tiempo, pero no vamos a hablar de la gloria de Dios como se ve en la Escritura, porque ya lo hemos considerado el domingo pasado. Simplemente mencionar que la Biblia habla de la gloria de Dios en su creación, Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cada vez que en el libro de Números o la rebeldía de Israel Dios hacía algo, dice, lo voy a hacer por amor de mi nombre, por amor a su nombre. Moisés se postraba y decía, Señor, no hagas esto por amor de tu nombre. Eso tiene que ver con la gloria de Dios. Está a través de toda la Escritura. Isaías 6, los Salmos, el despliegue, Salmo 96:3, proclamar entre las naciones su gloria, que ya vamos a ver eso, pero lo vemos a través de toda la Escritura. El Dios de gloria le apareció a Abraham y así a través de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, en Salmos, profecía, evangelios, la gloria de Dios. Así que sería imposible en un solo sermón
que nosotros aprendamos y podamos ver todas estas cosas. Nada hace más feliz a Dios que su propia hermosura y que nosotros nos deleitemos en esto. Entonces, vamos a ver este estudio en 3 partes. La gloria de Dios y el pecado del hombre es la primera. La gloria de Dios y el pecado del hombre. Primera cosa que colgamos, segunda cosa diríamos que colgamos en la soga es la gloria de Dios y el pecado del hombre. Nosotros conocemos muchos textos, ¿verdad? Conocemos muchos textos sobre el pecado que usamos para predicar el Evangelio con otras personas. Son textos, diríamos, preposicionales, es decir, que describen la ubicación, el tiempo, la causa de algo, y en este caso el pecado. Por ejemplo, Génesis capítulo 8, versículo 21, dice que el corazón del hombre estaba inclinado desde su nacimiento, desde su juventud, hacia lo malo. Eso es una verdad. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. No es una pregunta, es una declaración. Salmo 51:5 también dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Son textos que hablan de la pecaminosidad del hombre. Y por supuesto, Romanos capítulo 3, versículo 23, ¿no? Que no dice por cuanto todos pecaron y están destituidos del cielo. Dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, antes de entrar en esto del pecado del hombre y la gloria de Dios, quiero que entendamos un poco el proceso que hay detrás de este principio. Y simplemente voy a citar, y lo pueden anotar si quieren, porque yo lo tengo aquí transcrito, es Isaías 43:7, dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Este texto, en su contexto, simplemente dice que Dios creó al hombre para su propia gloria, para la gloria de Dios. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Recuerden que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, Génesis 1, 26 y 27. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y esta es una verdad fundamental. De acá, de este texto, de Isaías 43 y también de Génesis capítulo 1, parte todo lo que nosotros necesitamos entender acerca del pecado del hombre. Es la base para que podamos entender por qué es tan serio el pecado del hombre. Entonces, naturalmente cuando hablamos de pecado, decime, ¿dónde dice la Biblia que somos pecadores? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero nosotros deberíamos razonar, usar la cabeza, que Romanos 3:23 está 3 capítulos después de que Pablo empezó la epístola. No está al inicio. Es decir, 3 capítulos antes, Pablo razonó para llegar a justificar con su declaración de Romanos 3:23 lo que está diciendo del hombre. ¿Me siguen? Hay todo un proceso de razonamiento lógico, espiritualmente lógico, para que Pablo pueda decir lo que dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que, si no quieren perder 2 Corintios 4, después lo vamos a buscar, pero acompáñenme un momento a Romanos capítulo 1. Vamos a leer en un momento Romanos capítulo 1, versículo 18 hasta el versículo 23. Porque es un pasaje que conocemos sobre la gloria de Dios, ¿no? Que cambiaron la gloria de Dios. Pero antes de este texto hay un versículo que muestra o que no menciona directamente la gloria de Dios, pero lo da a entender. Y ustedes van a ver porque es la frase que aparece repetidamente en el Antiguo Testamento. Observen cómo Pablo en su salutación habla en versículo 3 acerca de Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Si estás familiarizado ya con la idea que por amor de su nombre o por causa de su nombre
o por su nombre, o por causa de él, representa la gloria de Dios, está diciendo que cuando Pablo dice aquí, nosotros predicamos el Evangelio para la obediencia a la fe en todas las naciones, para su gloria. Eso es lo que está diciendo. Así que aquí tenemos la primera mención de Pablo sobre la gloria de Dios. Y está relacionada con la predicación del Evangelio. Ahora, cuando Pablo comienza toda su argumentación de por qué el hombre es un pecador y que está destituido de la gloria de Dios, entonces comienza en versículo 18 diciendo así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Presten atención, el gran desastre de estos versículos es la idolatría. La idolatría es el gran desastre de estos versículos. No es simplemente iconolatría, es decir, imágenes talladas. No es eso. Lo más horrendo de lo revelado de este texto es el intercambio que el hombre ha hecho entre la gloria de Dios y la adoración de su propia imagen. Lo voy a repetir. Esto es lo más horrendo. El intercambio que el hombre hizo entre la gloria de Dios y la adoración de su propia imagen. Porque el verdadero problema de la idolatría del hombre no es ni el celular hoy día, ni es una imagen que podamos tener, ni es el deporte, que pueden ser idolatrías porque ocupan lugar. El mayor problema del hombre es lo que vos ves en el espejo cuando te levantás cada mañana. Es lo que yo veo en el espejo. Soy yo. Es el mayor problema, soy yo, es mi propia imagen. Porque la imagen, ¿qué es? La imagen es algo que representa, por eso te dice usted para su currículum mande una foto, porque la foto es la imagen, es lo que representa algo. Este soy yo. Le hacen escaneo de imagen, todo, para que sepan que realmente es la persona. El verdadero problema soy yo. ¿Por qué? Nacemos con la inclinación de ser como Dios. No estamos pensando, yo quiero estar en el trono, eso Satanás quiso hacerlo, pero la mayor tragedia que tenemos, nacemos con la inclinación de ser nosotros el centro y quien gobernamos nuestra vida. O sea, cuando miramos Romanos 1, la tendencia nuestra es centrarnos en los versículos 26 en adelante. Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, impecables, sin misericordia, etcétera, etcétera. Y todos esos pecados, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Pero eso es consecuencia. La consecuencia es que el hombre quiso hacer y tener control de su propia vida. Pero el problema real es que hubo un intercambio de la gloria de Dios con mi propia imagen. No perdamos de vista. Es el evangelio de la gloria de Cristo. El pecado del hombre y la gloria de Dios está acá. Entendamos que esta es la razón. Romanos 3:23 ya llega a decirlo. Estamos destituidos de esa gloria. Somos incapaces de llegar ahí. Entonces quiero destacar simplemente algunas cosas de Romanos 1, en versículo 21 y también en versículo 22. Observen, simplemente destacarlo. Este intercambio que el hombre hizo de Génesis 3, lo primero que hizo es arruinar su mente. Versículo 21. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos, se hicieron inútiles en sus razonamientos. La mente se arruinó, que es una consecuencia del pecado.
Lo que hizo el pecado al arruinar la mente, la atrofió de tal manera, porque la mente que Dios creó estaba creada para que se enfoque en Dios. Ahora nuestra mente, nuestro razonamiento se hizo necio porque ya no se enfoca en Dios. Nuestra mente está hecha para esto, por eso la Biblia dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. El nuevo hombre creado según Dios. La mente está arruinada y nosotros todavía tenemos consecuencias de esto en nuestras vidas. Y como dije el domingo pasado, ni el Instagram ni la tecnología tienen la culpa. Es solamente el caldo de cultivo, es el ambiente que genera que nosotros despleguemos lo que tenemos ya. Nuestra mente no se enfoca en Dios. No está enfocada en la gloria de Dios. La mente arruinada ya no se enfoca en la gloria de Dios. Y cuesta volver a esto. Cuesta esto. ¿Por qué? Porque estamos familiarizados. Familiarizados a venir a la iglesia, familiarizados a cantar canciones, y nos emocionan también, que no digo que esté mal ni que no sea cierto, pero cuesta en el diario vivir de hacer todo para la gloria de Dios. Segunda cosa, no solamente se arruinó, sino que el corazón se oscureció. Versículo 21. Su necio corazón fue entenebrecido. Imagínense con esas luces que se pueden bajar, el corazón se entenebreció, se oscureció. Skotizo es la palabra en griego para oscurecerse, se usa 7 veces en el Nuevo Testamento y siempre tiene una connotación negativa. Siempre tiene una connotación negativa. Siempre en sentido de juicio. Y aquí yo quiero que presten atención porque cuando vemos que el corazón se entenebreció es donde yo recuerdo lo que leímos hoy sobre 2 Corintios 4. La luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay muchas palabras similares que estamos compartiendo hoy. Hay una conexión entre todas estas palabras, en luz, oscuridad, imagen, faz de Jesucristo, imagen del hombre, gloria a Dios. Hay una conexión interesante que nos llevaría más tiempo a hacerlo. Pero es la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Cómo funciona la luz? ¿Cómo funciona la luz? ¿Por qué nosotros vemos? ¿Por qué los no videntes no ven cuando uno lo mira y tiene un ojo igual al nuestro? Porque el cuerpo no puede producir, nosotros no somos linternas, nosotros no podemos emanar luz. Nosotros tenemos un órgano organizado que permite que la luz penetre y nosotros podamos ver los colores. Es la luz. Dios no usó otra imagen tan certera para hablar del Evangelio, porque el hombre está oscurecido, ciego espiritualmente, no pueden ver, y necesita la luz externa, en este caso la luz espiritual, para que pueda penetrar y el hombre pueda ver. Eso es una obra soberana de Dios. Nosotros no podemos hacer eso con las personas. Pero recuérdense que es la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Porque hay personas que ven cierta luz del Evangelio, pero lo único que saben es la historia. Por eso recuerdan que es la Pascua, que Cristo resucitó y todas las cosas que el mundo hace y todo lo que festeja. Tiene una idea del Evangelio, pero es historia solamente. No pueden ver la gloria de Cristo. Eso solamente el Espíritu Santo lo hace. Por eso Pablo dice también en 2 Corintios, y antes de esto dice que nosotros a cara descubierta miramos como en un espejo la gloria del Señor y somos transformados. No puede hacerlo, solamente el Espíritu Santo tiene que hacerlo. Entonces el corazón se entenebreció. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo estará lleno de luz. Esta es la razón por la que Pablo, en 2 Corintios 4, que leímos nosotros, hace mención a Génesis capítulo 1. Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Satanás oscurece el entendimiento, Dios aclara el entendimiento. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre se oscureció, la mente se arruinó, el corazón se oscureció y finalmente, porque el pecado lo que hizo es oscurecer la gloria de Dios,
Y finalmente la sabiduría se corrompió. El versículo 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Lo cual fue el primer engaño de la historia del ser humano, en Génesis capítulo 3. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sabiduría. Desde entonces nosotros queremos asumir el papel de Dios en el control de nuestras vidas, porque yo sé lo que me conviene, yo sé con quién me conviene casarme, yo sé con qué trabajo tengo, yo sé qué es lo que tengo que decir, yo sé cómo tengo que llevar mi vida adelante, yo, esto es lo que voy a hacer. Por eso no se sorprenda cuando la Biblia dice que nosotros tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Cuando la Biblia dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Si la voluntad de Dios así lo quiere. Cristo mismo dijo, Padre, no sea mi voluntad sino la tuya. La voluntad de Dios requiere que nosotros entendamos que no somos el dueño de nuestra propia vida. Pero la sabiduría se corrompió. Y nosotros creemos que somos los que mejores decisiones tomamos. Para eso tenemos la Biblia. Para que nosotros, leyendo la Biblia cada día, podamos pedir dirección a Dios. Como yo sugiero muchas veces, hermanos, en decisiones que lean el Salmo 25. Se familiaricen con el Salmo 25. Precioso. Encamíname en tu verdad y enséñame. Entonces, ¿se dan cuenta que el intercambio del hombre fue terrible entre su propia imagen y la gloria de Dios? Porque le arruinó la mente, le oscureció el corazón y le corrompió la sabiduría. Con relación a la gloria de Dios, ya no es solamente que citamos Romanos 3:23, hermanos. Tenemos que entender qué es realmente lo que el pecado ha hecho, es cambiar la gloria de Dios por otra cosa. Entonces, descubrir este intercambio oscuro en tu propio corazón es lo más importante y la única manera en que ayudes a otras personas a hacer lo mismo. Lo voy a repetir. Descubrir este intercambio oscuro entre tu propio corazón, en tu propio corazón y la gloria de Dios, descubrir este intercambio, es lo más importante y es la única manera, descubriéndolo vos, de que ayudes a otras personas a hacer lo mismo. ¿Saben cómo se llama esto? Evangelismo. Misiones. Lo único que estamos haciendo con el evangelismo y las misiones es que la gente entienda lo que es la gloria de Dios. Porque ese es el evangelio. Ya no es que le damos un folleto con 4 verdades espirituales. No estoy diciendo que eso está mal, pero tiene un valor mucho más alto. Es lo que Pablo dice, todo su manuscrito de Romanos, todo su pensamiento y su lógica en Romanos tiene este propósito, porque empieza con la gloria de Dios y Romanos termina con la gloria de Dios. Habla de la gloria de Cristo. De hecho, son pocos los lugares en el libro de Romanos donde no se habla de la gloria de Dios. La justificación por la fe, ahora vamos a ver un momento, tiene que ver con la gloria de Dios. Pablo está mostrando que el intercambio es insensato, porque subraya la infinita diferencia, dice Piper, de valor entre lo que se entrega y lo que se obtiene en su lugar. La gloria de Dios es de valor infinito y lo que se obtiene en el intercambio es infinitesimalmente pequeño en comparación. Porque el hombre mismo ya es, según Génesis 1:27, ya es la imagen de Dios. Una imagen de Dios y no Dios. Pero no es lo que consigue en el intercambio con Dios. Somos sonsos. No consigue eso. Entonces, ¿consigue una mejor imagen del hombre? No, tampoco, porque es semejanza de imagen de hombre. Que es él mismo una imagen. Medio trabalengua, ¿no? Pero lo que está diciendo Pablo está subrayando la infinita diferencia de valor entre lo real y la copia. Es decir, está diciendo, cuando haces este intercambio entre la gloria de Dios y tu propia imagen,
inclusive lo mejor que se te puede ocurrir, que es el hombre, por ti mismo, ni siquiera hablar de los animales, porque ellos cambiaron por aves, cuadrúpedos y reptiles, estás cambiando a Dios por la imagen de una imagen. O sea, vendés la Mona Lisa por una copia de la Mona Lisa. De la Gioconda. La tenés en el original y la vendés, pero no por una copia, sino una copia que alguien hizo de la copia. ¿Se da cuenta qué necios que somos? Esto no es solamente de Pablo. Jeremías ya lo dijo en capítulo 2, versículo 13. Dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Los judíos lo que hacían es, cavaban en la roca para que cuando venían los días de lluvia retuvieran agua, y algunas veces cavaban en la roca que tenía fisuras. Cuando venía el agua no podían saberlo antes, hasta que el agua no venía, y se dieron cuenta que cavaron una roca muy porosa y el agua se les iba. Y Jeremías dice, ustedes me cambiaron a mí fuente de agua viva por una cisterna rota que no retiene agua. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Y eso es lo que nosotros hacemos cada vez que nos centramos en nosotros mismos y evangelizamos pensando que somos el centro de todo y no la gloria de Dios. Estamos trocando la gloria de Dios, estamos cambiando la gloria de Dios. Todo este argumento de Pablo que estoy hablando finaliza con la conclusión de Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Se entiende mejor, no? Cuando llegamos a Romanos 3:23, después de todo esto, se entiende mejor. Atrofiados en la mente, atrofiados en la sabiduría, oscurecidos en el corazón. Y vemos la pecaminosidad del hombre de diferentes maneras, pero esta es la esencia, la fuente, el origen, la razón de todo. La verdad más oscura, la verdad más triste, la verdad más desesperada y sucia que necesitamos entender para que la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, brille en nuestros corazones y lo regenere. Esa es la gloria de Dios y el pecado del hombre. No es que nosotros hurtamos y desobedecimos a papá y mamá. Todas esas cosas que hicimos es porque de alguna manera estamos tratando de satisfacernos a nosotros. Pero lo que hicimos es cambiar la gloria de Dios por nuestra propia gloria. Así que ven que la primera cosa que colgamos, la gloria de Dios y el pecado del hombre, está claro. Hemos pecado contra Dios, hemos pecado contra su gloria. Es incómodo hablar de todo esto, pero es precioso y necesario porque ahora entramos en la gloria de Dios y la muerte de Cristo y colgamos la próxima cosa en la soga de la gloria de Dios. La gloria de Dios y la muerte de Cristo, 2 Corintios 4:4, es lo que leímos, o el pasaje que leímos, pero quiero mencionarles que esto estaba en el corazón de Pablo, porque esto que Pablo está predicando es algo que Pablo justamente lo recibió del Señor Jesucristo, porque en Hechos capítulo 26, versículo 18, cuando él está dando testimonio de cómo fue llamado en su conversión, él dice así, le está hablando del versículo 16, el mandato de Cristo a Pablo, y le dice, yo te he librado de tu pueblo y de los gentiles, versículo 17, a quienes ahora te envío, y luego dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. El Evangelio de la gloria de Cristo. Y voy a citar a Piper aquí, es una parte extensa, pero merecía que la tenga aquí porque es precioso. En 2 Corintios 4 nos referimos al Evangelio, ya voy a leer, nos referimos al Evangelio, aunque no haya mención de pecado, de la muerte de Cristo, de la resurrección y la ascensión, porque es lo que nosotros generalmente condensamos en el Evangelio. 1 Corintios 15 lo dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es el mensaje que tenemos que proclamar. Lo hicieron los apóstoles en el libro de los Hechos, es lo que hizo Cristo también, nosotros predicamos. Por eso dice, el hecho de que Pablo no mencione los hechos de la vida, muerte y resurrección de Cristo, no significa que Pablo no le está dando importancia. En 2 Corintios 4, versículos 4 al 6. Continúan siendo el Evangelio y el centro del Evangelio. No puede haber Evangelio sin la declaración de Cristo, que fue crucificado por los pecadores y resucitó de los muertos. 1 Corintios 15. No puede haber predicación.
Esto es lo que se interpreta del fragmento. Cuando Pablo habla del Evangelio de la gloria de Cristo, se refiere a los sucesos. Nosotros decimos la palabra Evangelio, nos referimos a los sucesos que son el designio, muerte, sepultura, resurrección, son el designio de Dios para revelar la gloria de Cristo. O sea, la gloria de Cristo se revela, perdón Piper, te voy a agregar algo, pero la gloria de Dios se revela en la humillación de la cruz, que es locura para los que se pierden. Fue crucificado en debilidad, pero vive por el poder de Dios. No es un suplemento del Evangelio, revelar el Evangelio de la gloria de Cristo. No es un suplemento al Evangelio, es algo esencial del Evangelio. La gloria de Cristo es lo esencial del Evangelio. El Evangelio no sería una buena nueva si no revelara la gloria de Cristo para que pudiéramos contemplarla y disfrutar de ella. Es la gloria de Cristo la que finalmente satisface nuestra alma. Esto me parece fabuloso. Lo que satisface el alma del pecador no es que hizo una oración, ni siquiera que conoce un texto de la Biblia. Lo que satisface, aunque no lo entienda en el momento, lo que satisface el alma del pecador es que es la gloria de Cristo. No lo entendemos, pero es la gloria de Cristo. De repente estamos, ¡wow! ¿Qué ha pasado? Es la gloria de Cristo, es poder ver. Porque fuimos hechos para Cristo. Y Cristo murió para quitar todo obstáculo que nos impida contemplar y deleitarnos en el tesoro que más satisface todo el universo, que es Cristo, que es la imagen de Dios. Para eso fuimos creados. Es la misión de Dios. Y el Evangelio es el medio por el cual Dios ilumina nuestros corazones para que veamos la gloria de Cristo. Es el valor supremo de la gloria de Cristo que nos revela el Evangelio. Es lo que hace que Satanás se enfurezca contra el Evangelio. No es que vengas a la iglesia, no tiene problema. No es que leas la Biblia, no tiene problema. No es que le hables a otros, no tiene problema. Lo que le enfurece a Satanás es que los seres pecadores vean la gloria de Cristo, porque él aborrece eso, porque él quería la gloria para sí mismo. El principal interés de Satanás no es provocarnos sufrimiento. De hecho, Dios provoca el sufrimiento. Su principal interés es hacer que Cristo quede mal. Él odia a Cristo y odia la gloria de Cristo. Quiere hacer que Cristo quede mal. Y lo hace incluso a través de predicación no sana. A través de pastores no sanos. A través de iglesias no sanas. Le encanta destruir la gloria de Cristo. Odia la gloria de Cristo. Hará todo lo que está a su alcance para impedir que las personas vean a Cristo glorioso. Por eso Pablo le dice a los Gálatas insensatos, ¿cómo es que se vuelven a esta cosa? A ustedes, ante cuyos ojos Cristo fue claramente presentado como crucificado. Y Pablo sabía que los Gálatas no habían estado al pie de la cruz. ¿Por qué le dice ante cuyos ojos? Porque la predicación del Evangelio, la exposición de la Escritura, es la forma que los ojos de los Gálatas fueron abiertos y de todos nosotros para ver la gloria de Cristo. Por eso Pablo está molesto con los Gálatas. No hay otro Evangelio. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz del Señor Jesucristo, porque en el mundo es crucificado yo a mí. Está a través de toda la vida de Pablo, sale de los poros de la piel de Pablo en la gloria de Dios. El Evangelio es el instrumento de Dios para liberar a las personas de exaltarse a sí mismos para poder exaltar a Cristo. Por eso Satanás odia el Evangelio. Por eso todo pecado que cometemos, es una nota que anoté al margen, en el cual Satanás está de una u otra manera involucrado. Todo pecado que cometemos es un atentado contra la gloria de Dios, porque la intercambiamos por algo infinitesimamente inferior, sea lo que sea. Por eso, cuando una persona, estando en su casa un domingo, pudiendo congregarse, no lo hace, no es que está faltando simplemente a la iglesia. Lo que está haciendo está intercambiando la gloria de Dios por algo que le satisface, no importa lo que sea la cama, sea la comida, sea el partido de fútbol, lo que sea, está intercambiando esto por la gloria de Dios. No está simplemente dejando de congregarse, está haciendo lo que dice Romanos 1:23. No les quepa la menor duda.
Y como sabemos, y hablamos con mi esposa y mi cuñada, no es una Gestapo que uno está mirando por qué vino, por qué no vino. Pero hay un sentir allí, dice, ¿por qué lo cambió? ¿Entienden? ¿Por qué lo cambió? Porque realmente es Romanos capítulo 1. ¿Cómo se ve nuestra salvación en esto? Bueno, rápidamente, yo digo rápidamente, pero es que necesito leerlo, ya vamos llegando al tercer punto. Pero, ¿cómo se ve nuestra salvación con respecto a la gloria, del Evangelio y la gloria de Cristo? Miren lo que dice Tito capítulo 1. Tito capítulo 1. Observen. Ve que no hemos hablado de nosotros, hemos hablado de Cristo. Pero miren, Tito capítulo 1 y el versículo 1 y 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna. Observen la próxima frase, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los tiempos de los siglos. La pregunta es esta, ¿a quién se lo prometió? Porque dice que lo prometió antes de los tiempos de los siglos. ¿A quién se lo prometió? Yo no estaba ahí. ¿Vos estabas? No estaba. ¿A quién se lo prometió? ¿Sabes a quién le prometió la vida eterna? A su Hijo. ¿Y cómo lo sabemos? Le prometió a Cristo la vida eterna de los escogidos. ¿Cómo lo sabemos? Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 37, Jesús dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Nosotros somos la promesa que Dios le hizo a su Hijo. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, la salvación, la gloria de Cristo, la gloria de Cristo, la gloria de Dios en la muerte de Cristo, la gloria de Dios en el pecado del hombre, la gloria de Dios en la muerte de Cristo. La salvación no se trata primariamente de nosotros. Somos el medio por el cual el Padre muestra que ama al Hijo. 6:39 de Juan. 6:39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y hay un texto maravilloso que anima incluso cuando perdemos un familiar querido. Pero hay un texto maravilloso cuando Jesús ora en Juan 17. Y si ustedes pueden contar todas las veces que Jesús dice que me has dado, que me diste, que me has dado, que me los has dado, todas las veces está diciendo esto es para mí, pero Juan 17:24 es fabuloso. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo. Qué precioso, ¿no? Voy a preparar lugar para vosotros. Quiero que los que me has dado estén también conmigo. Y viene la frase fabulosa, para que vean mi gloria. Y nosotros pensamos que el cielo era para que andemos por las calles de oro y disfrutemos siempre. Es para que veamos su gloria. Así que si Cristo no estuviera en el cielo, ¿para qué ir, no? Será medio tucumano, ¿eh? Quiero que vean mi gloria. Padre, empieza la oración diciendo, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve al principio. Entonces yo quiero que ellos vengan conmigo para que vean mi gloria. Si lo diría yo, soy un orgulloso. Pero Cristo lo dice, porque esta es la misión de Dios. Y nos dio a nosotros, se lo prometió de antes de los tiempos de los siglos, nos dio a nosotros para esto. Y después Pablo lo dice de tantas formas. Observen lo que dice en Romanos capítulo 15. Recibíos unos a los otros, 7 al 9. Recibíos unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios,
para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios. Por su misericordia, como está escrito, por tanto te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez, dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará para regir a los gentiles esperarán en él. Eso es. Y un texto más que tengo aquí, que es Hebreos capítulo 2. Y el versículo 5 dice así: no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que lo visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de su mano. Ahora el autor de Hebreos está usando esto en referencia a Cristo, cuando David lo estaba usando en referencia al hombre en la creación, pero él lo está usando con referencia a Cristo. Y dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó sujeto, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y el autor lo remata diciendo esto: porque convenía a aquel cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, hace recuerdo al capítulo 1, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de ellos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Él va a llevar muchos hijos a la gloria. ¿Por qué? Porque el Padre se los dio. Se lo prometió antes de la fundación del mundo. D.A. Carson dice, cuando llegue al cielo voy a preguntar, Señor, ¿cuándo fui salvo? ¿Cuándo fui salvo? Y el Señor me va a decir, hijo, desde antes de la fundación del mundo. Porque es una promesa. La gloria a Dios en la muerte de Cristo, no nosotros. Y terminamos. Dios, hombre, Cristo. Colgamos la última. Respuesta. ¿Cuál es la respuesta en el evangelismo? ¿Arrepentimiento? Bien, arrepentimiento, muy bien. El último paso que da lugar a la salvación del ser humano es el arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo. Y yo quiero mostrarles cómo este hecho se encuentra colgado de la gloria de Dios en las Escrituras. Solo algunos textos van a ser suficientes. El primero está en el Antiguo Testamento y se los voy a leer. Es el libro de Daniel, capítulo 4. Es la historia de Nabucodonosor. Nabucodonosor dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? En capítulo 4, versículo 30, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Y inmediatamente vino un mensajero de Dios y lo hizo un animal. Ave, cuadrúpedo, reptiles, Romanos 1. Le crecieron las uñas, el pelo como pluma. Era un animal. Está en el lugar de Romanos 1. Pero vemos cómo el arrepentimiento, ahora vamos a ver aquí cómo el arrepentimiento en la vida de Nabucodonosor lo coloca en el lugar opuesto a Romanos 1. Y eso es lo que hace el arrepentimiento. El Romanos 1 es el trocar la gloria de Dios, cambiarla. Ahora vamos como el arrepentimiento hace ese intercambio, la gloria de Dios primero y yo no tengo nada que ver. Entonces dice, cuando él es restituido, Nabucodonosor en versículo 34 dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que dice Romanos 1? Mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio, no el mío, es sempiterno y su reino por todas las edades. Arrepentimiento. ¿A quién le da la gloria el arrepentimiento? A Dios. El arrepentimiento es la gloria de Dios encarnada en un ser humano transformado. Otro texto. La verdad es que cuando tus ojos vuelven hacia Dios, vuelve tu razón.
porque la razón fue hecha para Dios. Entonces ya empieza a mirar a Dios de vuelta, porque antes su mente estaba corrompida. Pero miren otro texto, y este es más rebuscado, pero enseña algo. Lucas capítulo 18. Lucas 18, ya nos queda poquito y terminamos. Lucas capítulo 18. La historia del fariseo y el publicano. ¿Se acuerdan la historia, no? 18:9, unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, es decir, personas que se miraban a sí mismos, yo soy. Dijo la parábola: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Y claro, ¿con quién va a orar si es su propio Dios? Y sí, pero decía: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Es decir, se veía la propia imagen, se comparaba con otros hombres caídos. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa, observen, este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es decir, el fariseo se veía a sí mismo como su propio Dios, pero el publicano se vio ante los ojos de Dios, vio la gloria de Dios, produjo arrepentimiento por la luz del Evangelio en su vida, y el resultado es que volvió a su casa justificado. Y aquí no hay otra forma, no hay confusión aquí, Tiene que ver con la justificación de su alma. Y la pregunta es: ¿dónde está la gloria de Dios? Bueno, la respuesta está obviamente en lo que el publicano dice, pero también en Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Lo que hace la justificación es producir, el arrepentimiento produce la justificación, y la justificación hace que tengas esperanza en la gloria de Dios, que entres en el plan de Dios, de su misión, que fue desde antes de la fundación del mundo hasta el final. Entrás en ese río, en ese caudal de la gloria de Dios. Eso hace la justificación, eso hace el arrepentimiento, hace que vean la gloria de Dios. Tenemos entrada. Estamos firmes y ahora nos gloriamos en eso. Ya no más yo, ya no soy fariseo. No yo, sino Cristo en mí, como cantamos hoy. Ahí nomás, en capítulo 17, tenemos otro. No vamos a leerlo todo, pero los 10 leprosos que son limpiados, ¿se acuerdan? Vienen 10 leprosos, son limpiados por el Señor. Ten misericordia de nosotros. Se fueron, y uno de ellos que vio que era sanado, ¿qué dice el texto? Volvió glorificando a Dios a gran voz. Es decir, él tuvo no solamente salud física, porque la lepra en el Antiguo Testamento, Levítico 15, es una figura del pecado, y a través de toda la Biblia. Él vio su propio pecado y vio después de esta curación que Dios estaba allí, estaba presente, y él lo que vio es que sus ojos fueron iluminados. Este es Jesucristo, vino a glorificar. ¿Por qué va a ir a Cristo a glorificar a Dios si no creyera que es Dios? ¿Por qué no se fue saltando a otro lado? O a mostrarse a los sacerdotes. Él volvió a glorificar. ¿Para qué voy a ir a un sacerdote si tengo aquí a Cristo? Voy a glorificarle, y esto fue lo que hizo. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Pero cuando son escogidos, lo que hacen es glorificar a Dios. Porque esto hace el arrepentimiento. El arrepentimiento glorifica a Dios. Y el último es también indirecto, quiero mencionarles. Es Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. ¿Se acuerdan el pasaje? Cristo está en el Sermón del Monte, dice: así alumbre vuestra luz delante de los gentiles, para que vean vuestras buenas obras
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sabe cuál es la característica de una vida transformada? Son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué pasa cuando el creyente hace buenas obras? Las hace porque se ha arrepentido de sus pecados, pero lo que hace es glorificar a Dios. Su propia vida hace que la gente no se enfoque en ellos, sino se enfoque en Dios, porque son personas arrepentidas. Las personas que no están arrepentidas, que son religiosas, llaman la atención a sí mismos, como el fariseo. Pero las personas arrepentidas, las personas cambiadas, llaman la atención a otros. Ya no creemos por tu propia palabra, porque nosotros mismos hemos creído que este es el Cristo Salvador del mundo. Ya vimos tu cambio, mujer samaritana. Pero ahora nosotros mismos sabemos que este es el Salvador del mundo. Suficiente. ¿Qué ocurre si no hay arrepentimiento? ¿Qué ocurre si no hay arrepentimiento? Bueno, el Nuevo Testamento lo dice. También tiene que ver con la gloria de Cristo, tiene que ver con la gloria de Dios. Dice, y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Y Pablo sigue escribiendo, y de la gloria de su poder. Ese es el peor castigo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tenemos que magnificar, la gente tiene que ver, y quiero terminar con un ejemplo fabuloso del pastor Piper, para ver cómo nosotros hacemos que nuestra vida glorifique a Dios. Y él dice, lo más útil que he descubierto al respecto es una analogía entre el microscopio y un telescopio, porque ambos, dicen, magnifican. Un microscopio por el que mirás aumenta, y un telescopio por el que mirás, ¿qué hace? Aumenta. ¿Cómo aumenta un microscopio? Hace que algo que es pequeño parezca más grande de lo que es. Así que si estás diciendo que magnificás a Dios de esta manera, sos un blasfemo. Cuando cantamos canciones que usan la palabra magnificar, necesitamos saber lo que estamos cantando, porque si no, la canción es una blasfemia. O sea, a Dios no lo podemos hacer más grande. Si mirás a través de un telescopio, ¿qué ocurre? Mirás a través de algo que parece diminuto a nuestros propios ojos. Parecen pequeñas motas en el cielo, se llaman estrellas. A través de un telescopio, algo que parece diminuto se hace ver como lo que es, como una galaxia de 50 años luz de diámetro. Ahora bien, cuando la Biblia dice que Dios nos creó para engrandecerlo, o nos creó para su gloria, esto es lo que quiere decir, no un microscopio. Y le edité un poco a Piper y puse, así que caminás por Argentina, o por Estados Unidos, con la oración. Oh Dios, haz de mi vida un telescopio, porque pareces tan diminuto en este país. Apenas sos una mancha en una pantalla plana. Haceme un instrumento de ampliación para que algo que diga y algo que haga a la gente decir, vaya, Dios no es pequeño. Fuiste creado para eso. Por eso estás en la tierra. Todas las almas son mías, para gloria mía las he creado. Para eso estás en la tierra. Si estás en YPF, si estás en Reina Motos, estás en la farmacia, donde estés trabajando. Para eso estás, ¿eh? Fuiste creado para eso. Dios te puso acá para que lo hagas ver como lo que realmente es. Esto es por lo que Pablo dice lo que dice en Filipenses capítulo 1, versículo 20 y 21. Dice, para que sea por vida o por muerte, Cristo sea magnificado en mi cuerpo,
o por vida, o por muerte. Que cuando vean a Pablo digan, vaya, qué Dios grande tiene este pequeño hombre. Voy a terminar de una forma extraña. Primero, decirte que si nunca te arrepentiste de tus pecados, ni siquiera estás cerca de glorificar a Dios. Es terrible el castigo de haber cambiado la gloria de Dios por tu propia vida de fantasía. Pero la gloria del Evangelio de Cristo en la cruz, solamente el Espíritu Santo puede abrir tus ojos para que veas realmente lo que quiere darte. Y quiere darte la posibilidad que lo contemples como tienes que contemplar su gloria, porque Él quiere que veas su gloria. Ese es tu disfrute. Es el disfrute de Dios y es tu disfrute también. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Da gloria a Dios. Arrepintiéndote de tus pecados. Pero voy a terminar de una manera inusual. No inusual, pero es un resumen de la oración llamada la oración de San Patricio. Ahora yo no sé si era católico o qué, pero toda la verdad es de Dios. Y hay una canción, lamentablemente en inglés, que está tomada de esto, que es emocionante. Pero él dijo así: Cristo conmigo, Cristo delante de mí, Cristo detrás de mí, Cristo en mí, Cristo debajo de mí, Cristo sobre mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo cuando me acuesto, Cristo cuando me levanto, Cristo cuando me siento, Cristo en el corazón de todo hombre que piensa en mí, Cristo en la boca de todo hombre que hable de mí, Cristo en todo ojo que me ve, Cristo en todo oído que me escucha. Qué precioso. Que la gente vea a Cristo en mí. El Evangelio de la gloria de Cristo. Que Dios nos ayude a volvernos misioneros. Que Dios nos ayude a volvernos misioneros. Porque damos a conocer su gloria a las naciones. Vamos a orar. Oh Dios Santo, queremos que te rogamos, Señor, que nos ayudes a mentalizarnos, que cada vez que decimos gloria a Dios, o para la gloria de Dios, tengamos un poquito más de comprensión, porque por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras seremos condenados. Un poquito de más atención, que podamos leer la Biblia con ojos espirituales y veamos esta soga, este hilo de oro, que es tu gloria a través de toda la Escritura. Te rogamos, por favor, ayúdanos. No lo podemos hacer sin tu ayuda. Recordamos que Pablo dice que los hombres crucificamos al Señor de gloria. ¡Qué horror! Ayúdanos, Señor, y vuélvenos misioneros. Vuelve misionera a la iglesia de Regina. Despabilanos, Señor. Despabilanos a leer la Escritura, a leerlo con ojos espirituales. A verte en la Escritura, a contemplar tu gloria. Perdónanos, Señor, cuando no tomamos en serio hacer todo para la gloria de Dios. Gracias. Gracias por iluminarnos. Pido que ilumines corazones perdidos, sin pecado, que están sin Dios, sin Cristo, en pecado, apartados sin ver la gloria, solamente viendo una historia, pero no viendo la gloria de Cristo. Te pido, Señor, que abras sus ojos para que vean. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.